comentando que veíamos circuito paralelo RLC, sin fuente, circuito de segundo orden, y decimos que la respuesta que tenemos es de tipo natural o transitoria, y la estabilidad y el tiempo de estabilización de los valores de resistencia, inductancia y capacitancia. Entonces veíamos que en el paralelo RLC la resistencia no está en relación directa al factor de amortiguamiento. Entonces, mientras más reducimos resistencia, menos es estable el circuito. Perdón, al revés. Mientras más resistencia es más estable, a diferencia del serie. Entonces, eso es lo que veíamos en la primera sesión, en la primera parte de la sesión pasada. Si no me recuerdo, también empezamos a ver a los circuitos RLC en serie con fuente. Veamos la respuesta del circuito serie RLC con fuente. Si no me recuerdo, veíamos un ejercicio de circuito de RLC con fuente, en donde tenemos la respuesta del circuito, en donde al final la respuesta está compuesta de dos partes. Y mencionábamos estas dos partes en la respuesta. ¿Alguien recuerda de qué está conformada esta respuesta? Era lo de voltaje en T y más el voltaje de la fuente. Sí, es es la parte transitoria, que es la respuesta natural, más la respuesta forzada o de estado estable, que es la de la fuente. Exactamente, entonces lo que tenemos en respuesta al circuito ya está conformado con la introducción del voltaje de la fuente, en este caso. En este caso, entonces, en la solución ya introducimos el voltaje de la fuente. Lo único que nos faltaba era simular el circuito para ver cómo se comporta ya en el simulador. Entonces, para eso vamos a abrir el siguiente archivo, que es circuito RLC serie con fuente. ¿Están viendo en su pantalla el simulador? Sí, Miss. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ampliar para que puedan ver bien lo que tenemos acá en pantalla. Entonces aquí en el enunciado tenemos que es el ejemplo 1, subtema 5.2, análisis de circuitos de segundo orden con fuentes RLC serie. Luego de estar en la posición A durante mucho tiempo, esta es la posición A, acá, durante mucho tiempo el interruptor de la figura se mueve en la posición B en T igual a 0. Halle el voltaje instantáneo para T mayor a 0. El voltaje instantáneo está localizado acá en el capacitor, en el estudio del capacitor. De hecho, el capacitor conforma la parte del circuito en la posición A y también en la posición B. Y habíamos tenido una solución de este tipo, donde el voltaje instantáneo es igual a 10. 10, si ustedes ven acá, 10 es el valor de la fuente de voltaje. Menos, acá tenemos ya entonces lo que es la respuesta transitoria, respuesta natural, que está acompañada de un exponencial y de dos funciones seno y coseno. Entonces aquí, de acuerdo al valor que tenemos para el factor de amortiguamiento y la frecuencia resonante, caímos en el caso 3, que es un subamortiguado, por eso la respuesta es de esta forma. Entonces vamos acá con la simulación. Ya sabemos que solucionamos acá en el simulador la parte de transitorio.
Y aquí la constante del tiempo que tenemos es de 0.5 segundos. Bueno, entonces aquí estamos ya en transitorio para simulación. Se ajustan a cero las condiciones iniciales, puesto que no se especifican. Inicio el tiempo de análisis en 0 y el tiempo final de análisis en 2 segundos. ¿Sí? 2 segundos. Para alcanzar a ver qué es lo que pasa con todo el proceso, tanto de carga como de descarga. Las variables de salida, tengo entonces el voltaje, que es en el capacitor, es lo que me interesa, y entonces procedo a hacer la simulación. Entonces, aquí más o menos en un tiempo de un segundo, vamos a cambiar la posición del interruptor. Entonces aquí, de acuerdo al cálculo que hicimos, la condición inicial del capacitor para funcionar es de 8 volts, es decir, que llega a los 8 volts, que es lo que tenemos aquí. Y después de ahí, cambiamos a la posición B. Pues como ustedes pueden ver, ya tenemos los 8 volts en 0.4 segundos. Y a partir de ahí, cuando cambiamos a la posición B, que es cuando ya estamos trabajando el circuito con el capacitor, la inductancia y la resistencia y la fuente de 10, entonces ahora vamos a tener que el voltaje de parte de 8, que lo tenemos acá, y empieza a ascender. La respuesta permanente es la que va a estar registrada para tiempos infinitos, para tiempos muy largos. Entonces, la respuesta permanente es el valor de la fuente de voltaje presente en el circuito, que para nuestro caso es de 10 volts. Como es un caso 3 de tipo subamortiguado, vemos que tiene una variación en cuanto a la estabilidad. Se supone que debería de subir a 10 y mantenerse en 10, pero aquí vemos que aumenta un poco arriba de 10 y después de 1.6 segundos, entonces ya se estabiliza a 10. ¿Sí? Si modifico el valor de resistencia en el circuito, lo tengo ahorita en 10 ohms. Si lo modifico a 5, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar en el circuito? Vamos a modificar por aquí el tiempo total de la simulación para ver si logramos observar la estabilización total del circuito. Entonces volvemos a la posición A y simulamos de nuevo. Entonces observamos en la parte de carga, pues eso no cambia mucho, asciende casi automáticamente a 8 volts, que es el voltaje en la resistencia de 2, de acuerdo a la análisis que habíamos hecho. De aquí entonces podemos cambiar nuestro interruptor a la posición B, y aquí vamos a ver qué es lo que sucede. Como veíamos hace un rato, empieza a subir el voltaje porque ahora ya funciona la fuente de corriente directa presente en el circuito RLC paralelo. En 0.8 segundos, entonces, ya empieza a ascender. De hecho, en 0.7, pues aquí vemos que alcanza ya su valor estable de condición inicial, que son 8 volts. Y de aquí entonces podemos empezar a ver que aumenta, llega a 10, más o menos para un segundo. Sobrepasan los 10 volts. Después de la oscilación que tenemos hacia arriba, vemos que va descendiendo a 1.6 segundos, va disminuyendo, va acercándose más a los 10 volts, que es el valor final de la respuesta permanente.
del circuito. Aquí ya está tocando la línea de los 10 volts. Pues a partir de los 2.4 segundos podemos observar que se mantienen los 10 volts. Ahí tenemos entonces ya la respuesta permanente del circuito. Si seguimos observando, pues se va a mantener en esa línea. Entonces, les preguntaba hace un rato, si yo modifico el valor de la resistencia del circuito, que originalmente aquí es de 10, y la pongo en 5 ohms, ¿qué va a suceder con la respuesta en el circuito? ¿Va a tardar más en hacerse así estable? Si disminuyo resistencia, a ver, veamos. Entonces vamos a poner una resistencia en la mitad del valor de la que tengo aquí. Vamos a ponerle 5 ohms. Y entonces vamos a ver acá la respuesta. La primera parte no hay mucho cambio, puesto que es el proceso de carga y casi automáticamente llega a los 8 volts en 5.5 segundos. Ya llegamos a los 8 volts. Cambiamos entonces a la posición B y vamos a ver qué pasa con la respuesta. Debe de acceder hacia los 10 volts, que es el valor de la fuente. Ahí va en ascendencia el voltaje. Llega ya a los 10. Ven ustedes que ahí la oscilación se amplifica. Hace un rato se alejaba muy poco del 10, pues ahorita la oscilación se amplificó, se alejó bastante del 10. Ahora entonces empieza a descender. Pasados 1.5 segundos, vuelve a tocar el valor de 10. Vuelve a alejar, tiene una oscilación hacia el valor de 9, más o menos. Pasamos los 2 segundos, entonces empieza a acercarse a el valor de 10. Entonces, si ustedes observan, tengo ya dos oscilaciones, en las cuales todavía no se estabiliza a 10 volts. Entonces, con el hecho de reducir la resistencia, estamos reduciendo el factor de amortiguamiento. Entonces, al reducir el factor de amortiguamiento, tengo más oscilaciones y mayor tiempo de estabilización en el circuito. Entonces, aquí tarda más en estabilizarse al valor final de los 10 volts. Conclusión, entonces, si reducimos resistencia en un circuito serie RLC de segundo orden, vamos a tener estabilidad del circuito. Si aumentamos resistencia, vamos a tener mayor estabilidad. Hace un rato, alrededor de 2 segundos, pues ya tenemos estable al circuito en los 10 volts. Entonces ahora
vemos que más o menos apenas como para 3.20 segundos ya está llegando al valor final que es de 10 voltios. Es la respuesta permanente o estado estable para el circuito. Bien, preguntas, dudas sobre esta simulación, preguntas o dudas sobre la respuesta en el circuito. Bien, entonces vamos a pasar a el otro tipo de circuito que tenemos que analizar, que debemos de analizar para completar nuestra competencia 5. Y aquí entonces vamos a pasar a el circuito RLC en paralelo con fuente. ¿Tienen alguna idea en qué podemos aplicar este análisis? ¿En dónde se presenta este análisis? ¿Tienen idea en dónde se puede presentar este fenómeno transitorio? ¿Ni una idea? ¿Nada? ¿Para nada? ¿Creen que este conocimiento tiene alguna utilidad dentro de su carrera? ¿Alguna idea? ¿Creen que estos fenómenos se presenten, por ejemplo, en las líneas de transmisión cuando cae una rama sobre alguna de las líneas de transmisión y modifica el estado estable del funcionamiento de la línea de transmisión? ¿Creen que esto se pueda presentar ahí? Chemis, sí se puede ahí. Sí, de hecho, el diseño del sistema de protección para sistemas eléctricos de potencia y de transmisión está basado en la parte transitoria del fenómeno que está presentándose en la red. Entonces, como ustedes ven, las oscilaciones en los voltajes pueden ser amplias, pueden ser altas también las corrientes. Entonces, y el tiempo en el cual se presente la falla es importante. Entonces, se hace un estudio muy importante sobre la parte transitoria en las fallas de sistemas eléctricos de potencia, en donde se presentan precisamente este tipo de fenómenos y en donde es muy importante para el diseñador del sistema de protección de la línea de transmisión saber a qué tiempo va a operar el sistema de protección de la línea de transmisión, sea del sistema de generación. Pues esto se puede aplicar en sistemas de generación, en sistemas de distribución, en máquinas eléctricas también se pueden presentar fallas en transformadores, en generadores. Entonces se presentan transitorios que muchas veces por el alto voltaje o la alta corriente que llegan a alcanzar pueden dañar a los equipos. Entonces esta parte es muy importante de poder entender y poder analizar para
que en su momento, cuando lleguen ustedes, por ejemplo, a modelado de sistemas eléctricos de potencia, a diseño de protección de sistemas, a transformadores, a motores, generadores, sepan de qué se está hablando cuando se está hablando de los valores máximos en la parte de la, la respuesta transitoria a una falla en un sistema. Entonces, es muy trabajoso, cuando ustedes ponen muy laborioso trabajarlo en el sistema del tiempo. Hay otro método que es a través de transformada de Laplace, que obviamente es una herramienta matemática que facilita mucho el análisis de este tipo de circuito, pero no entra en la parte de transitorio. Eso es importante, como les acabo de mencionar. Esa otra forma de analizar este tipo de circuito la van a ver en su siguiente curso o en su curso de ecuaciones diferenciales. Por lo pronto, nosotros vamos a seguir trabajando en el régimen del tiempo con voltajes y corrientes instantáneas. Entonces, ¿no puedo decir, señorita Citia, qué tenemos en pantalla? Por favor. La presentación del jumper Ajá, pero ¿qué tema es? es un circuito con fuente constante. Ajá, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es el circuito? RLC. RLC. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es el modelo matemático y el fundamento teórico del circuito RLC en paralelo. Ya veíamos en serie, vamos a pasar entonces ahora al paralelo. Sea el circuito RLC con fuente constante mostrado en la figura. Hay un modelo matemático de la corriente instantánea y de T para T mayor a 0. ¿Qué tipo de fuente tengo ahora en el circuito? ¿Qué tipo de fuente es esta? De corriente. Es una fuente de corriente independiente. Tengo aquí un interruptor, tengo entonces en cada una de las ramas un elemento pasivo, resistencia, inductancia y capacitancia. La corriente de interés es la corriente a través de la inductancia y el voltaje de interés es el voltaje en extremos del capacitor. Entonces, esta configuración de circuito la puedo sustituir por el circuito que tengo aquí abajo. ¿Qué diferencia ven en este circuito con respecto al inicial? ¿Qué cambia? ¿Qué cambió? ¿O son iguales? Están exactamente iguales. ¿No hay ningún cambio en el circuito? ¿Todo está igual? Sí, ya ya dio el switchazo, ¿no? El interruptor Ajá. ¿Qué más? se trabaja con el circuito, se podría decir que completo. La otra diferencia también es aquí la expresión. Entonces aquí la expresión cambió. Aquí nada más tengo IS y aquí tengo S por UDT. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? ¿Qué agregamos en la expresión de la corriente de fuente? Sería la fuente tipo escalón, ¿no? Exactamente. Tenemos la fuente de tipo escalón. Entonces acá, cuando está el interruptor abierto, tenemos que la corriente va a estar circulando por acá, por cada una de las ramas. Pero cuando el interruptor está cerrado, tenemos cortocircuitada la fuente. Cuando el interruptor está cerrado, no hay circulación de corriente hacia las otras tres ramas. Entonces, en el momento en que abrimos el interruptor, la fuente empieza a funcionar.
Entonces aquí el enunciado nos dice que hay que encontrar la expresión de la corriente instantánea. Y lo que vamos a hacer es trabajar con las características del circuito paralelo y con la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces aquí tenemos corriente en resistencia más corriente en inductancia más corriente en capacitancia, me tiene que dar la corriente que está entrando, que es la de la fuente, IS UDT. Abajo lo que hacemos es sustituir cada una de las expresiones de corriente. Para la resistencia aplicamos ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. La corriente de inductancia la dejamos indicada, nos conviene para el proceso, la dejamos indicada. Y tenemos la corriente capacitor como capacitancia por derivada de corriente con respecto a tiempo igual a la corriente de fuente IS por UDT. Aquí tengo entonces la característica del circuito paralelo. Voltaje en resistencia es igual a voltaje en capacitancia e igual al voltaje en inductancia. Y el voltaje de inductancia es inductancia por la derivada de corriente con respecto a tiempo. Si sustituimos entonces en la expresión de voltaje que tengo acá a la expresión que tengo por la de voltaje en inductancia, ya que todos son iguales, en el primer término voy a tener que sería derivada de corriente con respecto a tiempo por inductancia, que es voltaje, sobre resistencia, de acuerdo como lo tengo aquí, más corriente de inductancia, esa la dejo indicada, más corriente en capacitancia, pero si sustituyo aquí lo que es el voltaje, entonces voy a poner aquí que sería inductancia por capacitancia es una derivada de corriente con respecto a tiempo, y esto igual a la corriente de fuente por UDT. Esta es una ecuación que voy a reacomodar a través de la división entre inductancia por capacitancia, y tengo que, me queda como 1 sobre resistencia por capacitancia por la derivada de corriente con respecto a tiempo, más la corriente sobre inductancia por capacitancia, más segunda derivada de corriente con respecto a tiempo, igual a corriente de fuente, UDT, sobre L por C. Entonces, reacomodando aquí los términos, voy a tener que sería la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo, es decir, más 1 sobre resistencia por capacitancia por la primera derivada de corriente con respecto al tiempo, más corriente sobre inductancia por capacitancia, igual a corriente de fuente por UDT sobre L por C. Esta es entonces la ecuación diferencial de segundo orden que nos va a caracterizar al circuito ordinaria con coeficientes constantes y no homogéneos. Entonces los coeficientes ya sabemos que son los valores de resistencia, capacitancia e inductancia, y es no homogénea porque no está igualada a cero. Tengo aquí entonces el término de la fuente presente en el circuito. De aquí entonces pasamos a decir que, por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial tiene dos componentes. La respuesta al estado estable, ISST, y la respuesta transitoria, IT de T. Aplicando el principio de superposición, la respuesta completa del circuito es corriente instantánea igual a corriente de estado estable más corriente transitoria instantánea. Esta parte se parece a lo que hicimos en el circuito de RLC, pero en el RLC lo trabajamos con voltajes. Para el RLC paralelo lo trabajamos con corrientes. La respuesta en estado estable ISST es el valor final de la corriente que, de acuerdo al comportamiento del circuito para tiempo infinito, se tiene que, aquí está, tengo mi circuito cuando está trabajando ya bastante tiempo con la fuente constante. Después de mucho tiempo funcionando con la fuente escalón, la bobina se comporta como cortocircuito. Aquí lo tengo indicado. Y el capacitor como circuito abierto. Aquí está, los capacitores en circuito abierto. Por lo tanto, la corriente en infinito, o la de estado estable, va a ser igual a la de fuente. Recuerden ustedes que el valor de resistencia en un cortocircuito, ¿a qué viene siendo igual? ¿Cuánto vale la resistencia en el cortocircuito? Aquí. ¿Cuánto va a valer R? 0. 0. ¿Y cuánto va a valer en el circuito abierto? ¿Cuánto vale la resistencia en el circuito abierto? Infinita. Infinito. Entonces, si la resistencia aquí vale infinito, obviamente aquí no hay corriente. Si esta resistencia es muy diferente a 0, la corriente realmente se va toda por el cortocircuito, tal cual está indicada aquí. Entonces, la corriente en tiempo infinito
va a ser igual a la corriente de fuente. Toda completa se va por el cortocircuito. La respuesta transitoria IT de T es el comportamiento de la respuesta total que se extingue con el tiempo y dependiendo del valor de resistencia, inductancia y capacitancia se pueden dar 3 casos. Estos casos ya los conocemos. Corriente transitoria puede ser igual a A1 por LS1 por T más A2 por LS2 por T, que es el caso sobreamortiguado. O el segundo, que es el críticamente amortiguado, en donde aquí la expresión es la siguiente, A1 más A2 por T por E a la menos alfa T, o el subamortiguado, que es E a la menos alfa T por A1 coseno de omega T más A2 seno de omega T por T. Así, las soluciones completas de los casos sobre, sub y críticamente amortiguados son corriente instantánea es igual a IS por VT, que es la respuesta total. Aquí, de hecho, esto tendría que ser la respuesta de corriente instantánea. Es decir, aquí nos lleva la T, porque el subíndice de T es para la transitoria, que es nada más para estos casos. Aquí nada más es la corriente IT, corriente instantánea. Entonces, aquí sería la respuesta permanente, que es el valor de la fuente de voltaje, y aquí agregamos la respuesta natural. Entonces, esta es mi respuesta completa. De aquí tenemos que los valores de las constantes A1 y A2 se obtienen de las condiciones iniciales, corriente en tiempo cero y derivada de corriente en tiempo cero. I es la corriente que circula por la bobina, V es el voltaje en extremos del capacitor, según mencionamos hace un rato en el inicio del análisis. Una vez determinada la corriente, se puede calcular el voltaje en la inductancia, ya que este es igual a la inductancia por la derivada de corriente con respecto al tiempo, el cual es el mismo en todo el circuito, y por lo tanto, la corriente en la resistencia va a ser calculada como voltaje sobre resistencia y corriente capacitancias. Aquí nos da un término, corriente capacitancia, viene siendo igual a capacitancia por derivada de voltaje, capacitancia por derivada de voltaje con respecto a tiempo. Ahí tenemos entonces la corriente de capacitancia. ¿Alguna pregunta sobre estos modelos para la respuesta completa del circuito RLC paralelo? ¿Alguna duda? ¿Cambia a los anteriores, Miss? ¿Se refiere al circuito RLC en serie? Ajá. Sí cambia porque en el serie lo que encuentro es voltaje como respuesta. Para el paralelo lo que encuentro es corriente. Eso es lo que cambia. Aunque la estructura general de esto que es la misma. Sí, porque los veo casi iguales. Sí, es la misma la estructura general. A lo que me enfoco ahora en el paralelo es a corriente. En el serie me enfoco a voltaje. Ok, sí, Miss. Ves. Muy bien, bueno. Entonces, de aquí pasamos a un ejemplo que tengo aquí ya en pantalla. Y en este ejemplo, tenemos un circuito con estas características. Dice, bueno, sistema 5.2, de hecho tiene que ser aquí 5.2. Análisis de circuito de segundo orden con fuente, respuesta escalada, circuito RLC paralelo. Ejemplo 1. En el circuito de la figura, hallar el voltaje instantáneo, que es el del capacitor, y la corriente instantánea, que es la de la bobina, para tiempo mayor a 0. Si el voltaje inicial es 0 y la corriente inicial es 1. Aquí me dan entonces condiciones iniciales. Y tengo acá una fuente de corriente que es 4 VT-amperes. Tengo entonces aquí 3 elementos en paralelo, que es resistencia de 2, inductancia de 1 y la capacitancia de 0.5 farads. Y entonces aquí vamos a ir determinando la respuesta del circuito.
Entonces, el circuito que tengo en la parte de abajo, ¿para qué valores de tiempo lo tenemos? No, menores a cero. Ujú. Siendo entonces una fuente de tipo, de tipo escalón, para cuándo sí vamos a tener aquí este, respuesta o valor en la fuente. Si es de tipo escalón, ¿para qué valores de tiempo funciona la fuente escalón? Para mayores a cero. Para mayores a cero, ujú, entonces aquí vamos a tener que está funcionando la fuente, entonces tenemos que aquí vamos a trabajar para tiempos mayores a cero, es decir, aquí ya estamos en el tiempo justamente infinito. Entonces, en el tiempo infinito, tenemos que, vamos a obtener de aquí, de este circuito, la corriente en tiempo infinito como el valor de la fuente, 4 UT amperes. Porque tenemos acá en la inductancia cortocircuito, donde la resistencia es cero, y en capacitor, la resistencia es infinita, tenemos circuito abierto. Entonces, los 2 amperes son mayores a los 0 ohms, entonces la corriente de toda la fuente se va por el cortocircuito. Entonces, esta parte, para mí, me representa a la respuesta de estado estable o la respuesta permanente. De aquí, entonces, tenemos que pasar a calcular lo que sería la respuesta transitoria del circuito. Para pasar a esto, tenemos que calcular en base a los valores que tenemos acá del circuito, el factor de amortiguamiento y lo que es la frecuencia de resonancia. Ya hicimos un formulario de este tema, cómo viene dado la expresión para integrar alfa, factor de amortiguamiento para el circuito paralelo. ¿Y Es recuerdan 1 aquí sobre cuál es 2 la RC. ecuación? 1 Exacto. sobre 2 1 RC. sobre 2, ajá, 1 sobre 2 veces la resistencia por la capacitancia. Gracias. Entonces aquí tenemos que sustituir valor, sería 1 sobre 2 por R, R es 2, por la capacitancia, que es de 0.5, y aquí vamos a tener entonces, esto nos da de 0.5. Ese es mi factor de amortiguamiento. Y la frecuencia resonante o frecuencia natural la calculamos con 1 sobre inductancia por capacitancia. Este es 1 sobre raíz cuadrada de la inductancia, que es 1 henrio, por la capacitancia, que es de 0.5 faradios. Y la frecuencia resonante nos va a dar de 1.414. Aquí entonces, sí, 1.41. Aquí entonces podemos determinar otros parámetros, lo que sería la razón de amortiguamiento, que es alfa sobre omega 0. Recuerden ustedes que esto nos da una idea de qué tan estable es el circuito, que sería 0.5 sobre 1.414. Y esto nos da de 0.35. Entonces aquí vemos que nuestra razón de amortiguamiento es muy reducida, y recuerden ustedes que si tenemos una razón de amortiguamiento casi cero, tenemos un circuito muy inestable. Vamos entonces con la constante de tiempo, que es 1 sobre alfa, y la constante de tiempo va a ser igual a 1 sobre
0.52 segundos. Entonces, ustedes que aquí que el tiempo de estabilización va a ser bastante amplio. Una vez la constante de tiempo es 2 segundos, entonces aquí el tiempo de estabilización va a ser bastante amplio. Bueno, de aquí entonces pasamos a comparar cómo es alfa con respecto a omega 0. Alfa tiene un valor de 0.5 y omega 0 de 1.42. Entonces aquí alfa es menor a omega 0. Cuando alfa es menor a omega 0, estamos en el caso 3, que Es un corresponde al subamortiguado. subamortiguado, correcto. Entonces, siendo un caso subamortiguado, nuestra respuesta va a estar dada por una expresión de donde aparecen funciones senos y cosenos, donde el argumento sigue siendo omega d, que es la frecuencia de resonancia, y omega d la calculamos como la raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Entonces aquí omega d para nosotros va a ser raíz cuadrada de 1.414 al cuadrado menos alfa, que es 0.5 al cuadrado, y omega d o frecuencia de resonancia nos va a dar de 1.322. Ese va a ser entonces el argumento para nuestra función en la respuesta de la corriente total del circuito. Entonces aquí vamos a tener que la corriente instantánea del circuito va a ser igual a lo que es la respuesta de estado estable más la respuesta transitoria, y de acuerdo a lo que tenemos aquí, la corriente instantánea va a ser entonces la respuesta de estado estable, ya la tenemos acá, es la de la fuente, es 4 U de T. La respuesta transitoria, entonces, como es el caso 3, me queda como E a la menos alfa, que es 0.5 T, por Profa, la una duda. constante A1. ¿Sí? Dígame. ¿No se supone que alfa es resistencia entre dos por inductancia? Alfa, resistencia, ese es para No, el mis que sí está circuito bien. serie. Es para el Ah, ok, circuito ok, serie. ok. Ujú, Ah, sí, ok, gracias. es para el circuito serie. Sí, de nada. Sí, entonces aquí por eso la sugerencia de que tengan a la mano su formulario para que vayamos verificando las ecuaciones. Bueno, entonces estamos aquí con que la respuesta total del circuito es la respuesta de estado estable, 4 de t, más la transitoria, que es e a la menos 0.5 de t por A1 coseno de omega d, y omega d nos dio de 1.322 t. Más otra constante, que es A2 por el seno de 1.322 t. Ahí tenemos entonces nuestra respuesta completa. Y aquí lo único que tenemos que hacer es trabajar para encontrar las constantes A1 y A2. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo hacemos para encontrar las constantes? ¿Cuál es nuestro procedimiento para encontrar las constantes? Primero igualamos a la condición inicial y igualamos en cero. Igualamos acá. Evaluamos en cero. Exacto. Entonces evaluamos toda la expresión en cero. Entonces, si tenemos que tenemos que evaluar nuestra expresión en cero, entonces esto sería 4 más e a la 0 por A1 por el coseno de omega d por t. Omega d es 1.322. Y esta evaluación, ¿a qué valor la tenemos que igualar? Una vez que ya evaluamos toda la expresión en tiempo cero, ¿a qué la igualamos?
Claro que aquí va a ser A1 coseno de 0 más A2 seno de 0. Y esta, toda esta evaluación aquí la voy a igualar. ¿A 1? A 1, exactamente. A 1, porque tengo que, me están ya especificando en el enunciado, aquí está, el valor de la corriente en tiempo 0. Entonces, ese valor lo voy a ubicar aquí, es igual a 1. Entonces, ahora sí paso a la evaluación de los términos. Este término es 1, este también es 1, y este es 0. Entonces, aquí nos va a quedar 4 más A1, que es lo que nos resultó de evaluar el coseno de 0. 4 más A1, y eso lo vamos a igualar a 0. De ahí entonces ya lo que nos resta es despejar A1, despejamos ahí A1 y ya vamos a tener entonces nuestro valor de A1. Entonces al despejar aquí sería A1 igual a 1 menos 4. Por lo tanto, A1 va a quedarnos como menos 3. Ese es nuestro primer valor de las constantes que aparecen en mi solución. Ahora, para la segunda constante, para A2, ¿qué tengo que hacer para encontrar A2? Hay que derivar. Entonces aquí decimos para hallar A2, entonces pasamos a derivar la expresión que tengo de la corriente instantánea. Y esta es mi expresión, la que voy a derivar. Entonces este término es una constante, su derivada va a ser 0. Y paso entonces a derivar estas dos funciones, una exponencial por la suma de dos funciones trigonométricas. Entonces aquí derivo el exponencial y me queda menos 0.5 por e a la menos 0.5 por t. Y el otro término queda tal cual está, A1 coseno de 1.322p más A2 más A2 más A2 por el seno de 1.322p. Esa es la primera parte de la derivada. Y después voy a poner exactamente igual la misma función, que sería menos 0.5t, y ahora derivo a lo que tengo dentro del paréntesis y me queda como menos 1.322 A1 por el seno, que es la derivada del coseno, 1.322t, más 1.322 por A2 por el coseno de 1.322t. Esa es mi derivada. Una vez que derive, ¿qué más hago? ¿Qué más tengo que hacer? Obviamente también la tengo que evaluar en 0 y igualar toda esta evaluación que haga en 0 a el valor que tiene la derivada de la corriente en tiempo 0. ¿Cuánto vale la derivada de la corriente en tiempo 0? ¿Tengo ese dato o tengo que trabajar para encontrarlo? No, hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo. Entonces, ¿de qué voy a partir? De la ecuación de voltaje e inductancia, porque voltaje e inductancia es inductancia por la derivada de corriente con respecto a tiempo. Entonces, de esta ecuación voy a despejar precisamente la derivada de la corriente con respecto a tiempo y me queda como voltaje e inductancia sobre inductancia. Y aquí, entonces, al evaluar esta derivada en tiempo 0, tengo que ver cuánto vale el voltaje en tiempo 0. ¿Cuánto vale el voltaje en tiempo 0? 0. Tengo ese 0, aquí lo tengo, ¿no? Aquí está ese dato. Aquí está en el enunciado inicial. Entonces, ese valor de 0 lo tengo que poner aquí. Y esto, entonces, nos va a quedar como
en 0, que es el voltaje de militancia, sobre la militancia, entonces nos da 0 amperes sobre segundo. Eso entonces lo que vale mi derivada. Entonces lo que tengo que hacer ahora es evaluar la derivada en tiempo cero. Entonces voy a tener aquí derivada de corriente en tiempo cero. Me va a quedar igual a menos 0.5 por e a la 0. Y esto va a multiplicar a A1 por el coseno de 0 más A2 por el seno de 0 más e a la 0 por menos 1.322 A1 seno de 0 más 1.322 A2 coseno de 0 y esto quedamos que va a ir igualado a 0, por lo que acabamos de encontrar. Evaluamos término a término, pues aquí vamos a tener que e a la 0, esto es 1, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, y aquí entonces nos va a quedar como, nos queda menos 0.5 veces A1, que es este término, más, bueno, aquí este nos da 1, aquí nos queda más 1.322 veces A2, y esto igual con 0. Sustituimos entonces el valor de A1, sustituimos A1 ¿cuánto nos dio? Vemos acá en la página anterior, A1 nos dio de menos 3. Esto que sería menos 0.5 por A1, que es menos 3, más, bueno, vamos a ir moviendo los términos. Vamos a ir moviendo los términos y tenemos que esta operación será igual a menos 1.322 veces A2. Entonces aquí tenemos que serían 0.5 por menos 3, nos da de 1.5 menos 1.5 igual a menos 1.322 veces A2 despejamos aquí a 2 y sería igual a menos 1.5 sobre menos 1.322. Aquí tenemos entonces que A2 va a ser igual a veamos cuánto sería 1.5 entre 1.322 nos da de 1.3. 1.134. ¿Sí? Ahí tenemos ya el valor de A2. Aquí tenemos el valor de A2. Entonces, ya la respuesta completa para la corriente instantánea en el circuito sería corriente instantánea igual a la respuesta del estado estable, que es 4 t más e a la menos 0.5 t por A1, que es menos 3, coseno de 1.322 t menos 1.134 seno de 1.322 t. Estos son amperes. Entonces, lo que tenemos aquí, viene siendo ya nuestra respuesta completa. Esta es entonces la respuesta completa. ¿Preguntas? ¿Aquí dudas? ¿Qué? No me está pareciendo. Muy bien, entonces
Déjenme verificar si tengo por aquí otro ejercicio. Otro ejercicio para este caso. Miss, creo que hemos hecho casi puros casos 3. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Ah, sí. Ok. Bueno, por ahí se me pasó poner el archivo en el Jamboard del otro ejemplo, pero lo tengo acá en móvil, entonces vamos a verlo desde móvil. Este sí lo tengo listo para simulación, si me empieza también simular. Entonces vamos a verlo desde móvil, porque se me pasó poner el archivo, una disculpa, pero entonces aquí lo tenemos. Si lo aprecian en su pantalla, ¿lo aprecian bien? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, ahora sí que disculpen la letra. Pero aquí está entonces el ejercicio. Entonces también estamos en subtema 5.2, análisis de circuitos de segundo orden con fuentes. Es la respuesta escalón. Circuito RLC con fuente constante. Ah, no, ¿cuál es en serie? No, perdón. Vamos a pasarnos a el otro. ¿Qué parece? Es este. Perdón. Ahí está. Entonces es este. Es el paralelo serie RLC. Entonces aquí tengo, determine la corriente instantánea para tiempo mayor a cero en el circuito de la figura. Entonces aquí tengo dos porciones de circuito. Del lado izquierdo, una fuente de voltaje independiente de 12 volts, una resistencia y la inductancia. Entonces aquí en la inductancia es donde queremos encontrar la corriente. En la parte derecha del circuito tengo entonces una fuente de corriente 3 amperes, una capacitancia y una resistencia. Entonces aquí tengo que, se entiende que el interruptor ha estado cerrado para tiempo menor a cero, entonces vamos con la primera fase, tengo el circuito para T menor a cero, el interruptor está cerrado, entonces funcionan ambas fuentes, la de voltaje y la de corriente. Después de mucho tiempo ya sabemos inductancia es cortocircuito y capacitor es circuito abierto. Entonces aquí como es un cortocircuito ya sabemos que aquí la corriente va a tender a irse por esta parte en donde la resistencia es nula, ignora completamente la resistencia de 5, entonces aquí tengo la primera parte de la corriente de la fuente de voltaje es de 3 amperes, y acá tengo otros 3 amperes, entonces estos dos se suman y me quedan como 6 amperes. El voltaje entonces aquí, como no tengo caída en la resistencia, aquí está abierto, entonces tengo que el voltaje inicial es 0. Esto es entonces mis condiciones iniciales para el tiempo menor a 0. Pasamos ahora entonces a la segunda fase, que sería para tiempo mayor a 0. Entonces, se abre el interruptor, la parte izquierda del circuito deja de funcionar y nada más me quedan los 3 elementos en paralelo y la fuente de corriente independiente de 3 amperes. Aquí entonces paso a el cálculo de los elementos. Factor de amortiguamiento, alfa es 1 sobre 2 veces la resistencia por la capacitancia. Sustituyo los valores, que es 2 por R, que es 5, y la capacitancia es un veinteavo, entonces alfa me queda igual a 2. La frecuencia resonante va a ser 1 sobre raíz cuadrada de LC, 1 sobre raíz de 5 por un veinteavo igual a 2. Entonces aquí tengo, ahora si ya cambia mi caso, tengo que alfa y omega 0 son iguales, estoy en el caso 2, que es el críticamente amortiguado. Entonces, si es críticamente amortiguado, la respuesta es de esta forma. Corriente instantánea igual a 1 más A2 por el tiempo, por L a la menos 2T, más 3. 3, ¿de dónde saco el 3? ¿Por qué le agrego el 3? Por la fuente que tiene ahí. Ajá, entonces esta parte es la respuesta de estado estable, es la respuesta permanente. Entonces, trabajamos de la misma forma para encontrar las constantes, evaluamos en T igual a 0, entonces esta expresión me queda como A1 más A2 por 0 por L a 0 más 3, y esto lo tengo que igualar entonces a mi valor inicial de corriente, que aquí lo tengo calculado, es el 6. Esto lo igualo a 6. Me queda A1 más 3 igual a 6, despejo A1 y me queda 6 menos 3, de tal forma que A1 es igual a 3. Para A2, entonces otra vez paso a la derivación, derivo la respuesta, que sería menos 2 por L a menos 2T por A1 más A2T, derivé el exponencial, y ahora voy a sumar la derivada del término que tengo entre paréntesis, derivando A1 es una constante, me queda 0, derivo A2, me queda A2. Aquí tengo entonces la derivada.
Ahora, tenemos que trabajar para encontrar el valor de esta derivada en tiempo cero. ¿Cómo lo hacemos? Otra vez partimos de la ecuación de voltaje en la instancia, despejamos voltaje, sustituimos, y acá lo tenemos como voltaje cero, me queda como que el valor de la corriente en tiempo cero es cero. Evalúo entonces acá mi derivada en tiempo cero, a la cero, aquí en lugar de t pongo cero, aquí también es a la cero, e igualo a cero, que es lo que acabo de determinar acá. Aquí me queda ya la 0 es 1, esto es 0, la 0 es 1 y me queda menos 2 por A1. A1 es 3, aquí ya lo sustituimos, más A2 igual a 0, de tal forma que A2 va a ser igual a 6, menos 2 por 3 es menos 6, al pasar al otro lado 6. Aquí tengo entonces que la corriente instantánea es E a la menos 2t por 3 más 6t, 3 es el valor de A1, aquí lo tenemos, 6 es el valor de A2 y más 3, que es la respuesta de estado estable. Esta es mi respuesta completa. Entonces aquí ya tenemos otro caso, que es el caso 2. El procedimiento general es el mismo. Determino condiciones iniciales, calculo alfa y omega, identifico el tipo de caso, propongo la solución, evalúo en tiempo cero para encontrar A1, derivo y evalúo en tiempo cero para encontrar A2, y finalmente sustituyo los valores de A1 y A2 en mi respuesta. Ese es mi procedimiento general. ¿Preguntas hasta aquí sobre este ejemplo? ¿Dudas? No, No, Inge. Correcto. creo que Entonces vamos a ver. Es más sencillo, los más laboriosos son los que hemos estado viendo, el caso 3. Vamos a ver entonces cómo nos queda la simulación para este ejemplo. Vamos entonces al simulador. Y buscamos por acá el archivo de este ejemplo RLC paralelo con fuente. Pues tengo aquí el circuito. ¿Se lo aprecian bien? Entonces, es el sistema 5.2, análisis de circuitos de un orden con fuentes RLC paralelos, y se determina la corriente instantánea para T mayor más a 0 en el circuito del látigo. La respuesta que obtuvimos hace un rato fue corriente instantánea igual a 3 más la exponencial de a la menos 2t y 3 más 6t amperes. Entonces aquí tengo el circuito, la fuente de 12, la fuente de 3, la resistencia de 4 ohms y el interruptor. Entonces aquí tenemos que en el análisis previo debemos de tener cerrado el interruptor para que podamos ver el proceso de carga. Vamos entonces acá con la parte de la simulación. Seleccionamos el aspecto de simulación que queremos, que es el transitorio. Aquí tenemos las condiciones 0, inicio de tiempo de análisis 0, y aquí tenemos que la constante de tiempo, creo que esta no la calculamos, la constante de tiempo es de 0.5, aquí agregamos 15 segundos para ver todo el proceso de carga y descarga, lo que es el incremento de tiempo, y nos vamos a ver la salida. La salida es obviamente la corriente en la inductancia. Vamos entonces con la ejecución, y tendríamos entonces que ver en tiempo mayor a 0,
Va a decir, en tiempo menor a cero, ¿cuál es el valor de la corriente que alcanzamos? En tiempo menor a cero, ¿cuál es el valor de la condición inicial de esta corriente? Cuando la calculamos, ¿cuánto nos dio? Si lo recuerdan, ¿Cuál, Miss? bueno, la corriente en tiempo cero, tiempo antes, nos da de La 6. corriente. Recuerden que incluye la corriente de esta fuente que pasa por, y la corriente de otra fuente, Sí. entonces sumadas, Sí, porque ¿sí? Sumadas nos 3 y da la otra igual. 6. Entonces ahí vamos en 6 segundos, vamos creciendo, ya rebasamos el 5, vamos acercándonos a 6, entonces vamos a verificar el momento que lleguemos a 6, vamos a cambiar la posición de nuestro interruptor para que entonces trabaje nada más la parte derecha, que sería el circuito LC paralelo con la fuente de 3 amperes. Entonces ahí nosotros ya llegamos a 6, vamos a cambiar nuestro interruptor y vamos entonces ahora cómo se va a comportar nuestra gráfica. Entonces ahí vemos que disminuye nuestra corriente. ¿Cuál va a ser nuestro valor de corriente final? Corriente de estado estable, corriente de cero, de infinito, perdón. ¿A qué valor finalmente tiene que llegar mi corriente? ¿A qué valor llegó la gráfica? ¿A 3? Llegó a 3. ¿A 3? ¿Llegó a 3? Exactamente. Llegó a A 3. 6, ¿no? No, a 3. Finalmente, a ver, aquí está. El tiempo de 16 en un tiempo de 14. Acá está. Sigo la línea, está el cursor, estamos en 3. Cuando llega a 6 es cuando estamos en proceso de carga. Cuando el interruptor está cerrado. Y cuando lo abro, vamos a trabajar de este lado. Y lo veo de acá de la expresión, ¿no? Todo este término que es el término de la respuesta transitoria va a desaparecer para tiempos mayores a 0. Entonces ahora se va a quedar 3. Mi respuesta final es 3, que coincide con la fuente que me queda funcionando al final del análisis. Entonces vean ustedes que siendo el caso 2, que es un críticamente amortiguado, no tengo oscilación. Directamente baja hacia el valor 3 sin oscilación. Preguntas sobre esta simulación, dudas. No, Miss. Muy bien, entonces aquí con esto tenemos ya un caso diferente a los que hemos estado viendo con anterioridad. Entonces hasta aquí preguntas, hasta aquí dudas. No, Inge. No, Miss.